Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Para mí siempre es una alegría, un gozo, el poder compartir con la iglesia lo que Dios está tratando con nosotros. Si lo hace con mi persona, obviamente lo hace con ustedes. He intentado, por todos los medios, presentarles un mensaje con optimismo, hablarles de cosas lindas, de lo que el Señor tiene para su iglesia, pero todas esas cosas, mis hermanos, que están escritas en la palabra de Dios, son para nosotros. Las bendiciones y también las reprensiones. Y precisamente buscando eso, quise yo entregar un mensaje de optimismo, pero el Señor me habló 3 veces, y las 3 veces me habló de Noé, perdón, de Jonás. Y en este día, bueno, voy a empezar leyendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó al respecto. ¿Por qué? Lo que he recibido de parte del Señor es si nosotros podemos discernir los tiempos que estamos viviendo. Y ahí precisamente en Mateo 16, la palabra de Dios dice: y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguirles el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. ¿Qué enseñanza nos entrega esta palabra que el Señor nos deja así tan categóricamente, con los que en esos tiempos eran los que llevaban la palabra, o por lo menos la adoración ahí en el templo, en el pueblo de Israel, que eran estas 2 sectas famosas, que eran los fariseos y los saduceos? Y el comienzo de lo leído dice que se acercaron a Jesús para tentarle. Ni siquiera tenían un propósito edificante o constructivo para la pregunta que le iban a hacer. Todo lo que ellos pretendían era que el Señor Jesús se equivocara y les diera una respuesta errónea para poder atacarlo. Sin embargo, el Señor, en su simpleza, les habla claramente y les dice, cuando en la noche le dice: habrá buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana habrá tempestad porque arreboles tiene el cielo nublado. Y les llama hipócritas, porque si pueden conocer el tiempo, ¿por qué no pueden discernir las señales que el cielo nos está dando? Porque es el cielo el que gobierna. Los hombres gobiernan en sus ciudades, en sus países, en los reinos que ellos tienen. Pero a Dios no se le ha escapado la manija de la dirección de esta humanidad que Él creó. Ahora, la pregunta salta inmediatamente: ¿tenemos nosotros la cualidad de poder discernir el tiempo que estamos viviendo? ¿Cuál es el tiempo que la iglesia está viviendo sobre la faz de la tierra? ¿Podemos discernir que Dios tiene necesidad de poder establecer una comunión íntima con su pueblo? ¿Qué está sucediendo en tu vida, en mi vida? En los lugares donde tenemos que escoger un lugar especial para poder orar y clamar al Señor y no perder el contacto y la bendición que Él nos tiene. Porque la palabra de Dios establece claramente, mis hermanos, que Él bendice a sus hijos, su pueblo.
Pero, ¿qué me muestra el Señor? ¿Y qué le muestra a muchas personas que también están mirando esto que está sucediendo? La indiferencia del mundo. Cada cual en lo suyo. Cada cual en lo que él hace, o sea, haciendo lo que rutinariamente hacemos. Y en cuanto a la comunión con Dios, hacemos lo mismo, la rutina. Es precisamente lo que está sucediendo, mis hermanos, algo que nos puede desencajar de nuestra rutina y llevarnos a hacer lo que efectivamente Dios quiere. Yo siento que Dios está hablando a su iglesia, mis hermanos. Disculpen. Que Dios está hablando a su iglesia de una forma u otra, hacerse entender que Él quiere sacarnos de la rutina y llevarnos a una comunión estrecha con Él. ¿Es acaso el momento que nosotros vivimos un momento para poder discernir qué es lo que Dios quiere con su iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere de esta tierra? ¿Qué va a suceder? Una de las cosas que yo sé en la palabra de Dios es que Él no quiere que alguien se pierda, que nadie se pierda, sino que todos procedan al verdadero arrepentimiento y se vuelvan a Dios, porque Dios quiere abrazar a su iglesia ya prontamente. ¿Por qué digo prontamente? Siempre recuerdo, mis hermanos, cuando en mi casa yo tuve a mi suegra los últimos 3 años, y el segundo año que yo la tenía ahí, se murió, así como usted lo oye. Y yo tomé el teléfono para llamar a carabineros para que vinieran a constatar su muerte. Y cuando tomé el teléfono para llamar a carabineros, el Señor me habló y me dijo, no es el tiempo. Y yo dije, ¿qué es esto? Y me volvió a repetir, no es el tiempo. Entonces dije, amén. Y me dirigí donde ella estaba postrada ahí. Y mi esposa estaba llorando con ella abrazada. Y le dije, Elsa. La llamé por su nombre, le dije, Elsa, el Espíritu Santo te ordena que regreses. Y regresó inmediatamente. Vivió 1 año más. ¿Por qué le dio 1 año más? Siempre me he preguntado, ¿acaso quiso enseñarme algo personal? ¿Qué quiso decir con eso? No es el tiempo. Y curiosamente he escuchado alguna revelación por ahí que se me entregó el otro día, cuando el Señor le dijo lo mismo a esa persona. No es el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo queda? Yo meditaba profundamente y decía, Señor, tú le diste a mi suegra 1 año más de vida. Y ella se fue en buena vida. A pesar de que tenía 100 años, ella vivió el último año muy feliz junto a nosotros. Y cuando partió, simplemente se acostó, se fue a dormir y se fue. No vaya a ser cosa, mis hermanos, que suceda lo mismo con nosotros. Yo no digo que sea 1 año. Ojalá fuese mucho más, porque nos daría aún mucho más tiempo para poder seguir predicando el Evangelio y convertir y hacer regresar a la iglesia los que un día estuvieron y hoy no están. Me he dado cuenta también que hermanos han recibido de parte del Señor el orar por aquellos que un día estuvieron y hoy no están. Y yo me alegro por eso, porque esa es parte de mis oraciones. El pedir por los que un día estuvieron y hoy no están. Mis hermanos, va a ser terrible, terrible, para el que se quede después del arrebatamiento con conocimiento. No quisiera yo quedarme, por supuesto, y no quisiera que ninguno se quede, porque no quiero para otros lo que no quiero para mí. Es la regla de oro que el Señor nos enseñó. Y tenemos que hoy en día, mis hermanos, ponernos a cuenta con el Señor, porque ¿qué me enseña Jonás a mí? Usted conoce la historia de Jonás, ¿no es verdad? Desde niño nos enseñaban ahí en la iglesia los cánticos que hablaban de Jonás y del pez que lo vomitó y todas esas cosas que los niños cantan en la escuela dominical. Mis hermanos, por supuesto Jesús
al contestarle a aquellos que le habían increpado justamente por esto, eran ciegos espirituales. Cuando alguien le pide señal a Dios, nosotros no podemos tentar a Dios, mis hermanos. Podemos pedirle señal, sí, Él aún acepta eso. Pero cuando se trata, ¿cuál es el propósito que ellos tenían? Hacerlo caer. Ellos se acercaron a Jesús, dice claramente la palabra de Dios. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. ¿Y quién es el tentador? ¿Usted conoce al tentador? Sí, lo conocemos todos. Porque constantemente nos está poniendo tropiezos en el camino para sacarnos de la comunión con Dios. Pero Jesús, obviamente, que conoce todas las cosas, les hizo ver claramente que si nosotros somos capaces de ver si el cielo va a llover o no va a llover, pero no somos capaces de ver lo que en nuestro entorno está sucediendo, y aún viendo las cosas que están sucediendo, le pedimos señal a Dios. ¿Qué más señal si las señales están escritas, mis hermanos? Todo está escrito ya. Lo que falta es que el Señor venga. ¿Pero por qué se toma su tiempo? ¿Por qué no es el tiempo? Porque la iglesia no está preparada. Mis hermanos, la iglesia no está preparada. Y eso es evidente. ¿Usted ve la televisión? ¿Escucha las noticias? ¿Vive aquí en esta tierra? La iglesia no está preparada. Creo, mis hermanos, que el momento que estamos viviendo como pueblo de Dios es el momento que cada uno de nosotros tiene que hacer un acto de conciencia personal, una mirada retrospectiva hacia adentro, porque siempre recuerdo y predico lo que le sucedió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia. Él perseguía a los cristianos y pedía cartas en la sinagoga para ir a buscar a los cristianos más allá de Jerusalén. Y después de haber dado muerte a Esteban ahí a pedrada, él consentía en eso y pedía cartas para ir a Damasco. Pero yendo de camino se le aparece el Señor y queda ciego por 3 días. Y el Señor manda a un discípulo llamado Ananías para que ore por él y le devuelva la vista. ¿Por qué tuvo que dejarlo 3 días ciego? ¿Se ha preguntado usted? Es muy simple. Porque Pablo era un fariseo. Tenía ojos de fariseo. Tenía un colador grande, pero de fariseísmo. Colaban el enebro, el mosquito, dice la palabra de Dios, pero se tragaban el camello. Entonces, Pablo tuvo que aprender a mirarse hacia adentro. Y por eso lo dejó ciego 3 días. Y cuando fue y recuperó la vista, inmediatamente se puso a predicar a Jesucristo. ¿Cómo se puede producir un cambio tan brusco, 180 grados, en una persona, de perseguidor a perseguido? Solo Dios lo puede hacer. Y solo Dios, mis hermanos, puede salvarnos y librarnos del momento que vivimos como nación, como pueblo en esta tierra, de todos los acontecimientos que usted y yo conocemos de sobra. La línea sigue subiendo. Los muertos siguen subiendo. ¿Hasta dónde va a llegar? Solo Dios lo sabe, pero sabe que la iglesia tiene un papel fundamental en esto. El Señor nos muestra cada uno en lo suyo. Cada uno en lo suyo. Yo sé que usted en su hogar está en lo suyo y en su trabajo está en lo suyo. Pero aún en ese lugar usted, siendo un hijo de Dios, está conversando con el Señor. Por lo menos yo lo siento así. Voy en la micro, voy manejando, voy conduciendo. Señor, ahí está el pensamiento de Él. Porque Él siempre va con nosotros y el Señor siempre está contigo. Nunca te deja. Somos nosotros los que cortamos el vínculo. ¿Podremos discernir el tiempo que vivimos? Nos dará, mis hermanos, para... Yo siempre me acuerdo de mi obispo, José. Él insistía de que nosotros tenemos que tener los oídos espirituales despejados. Insistía de que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una estrecha relación con el Espíritu Santo, porque Él es quien nos advierte.
Él está siempre dispuesto a señalarnos el camino y guiarnos en esta vida que llevamos. Y Él nos hablaba y nos decía siempre, hermano, y nos hablaba del arrebatamiento. La palabra de Dios establece claramente de que el arrebatamiento será con toque de trompeta. Ahí en Mateo 24:31 dice claramente que ángeles con voz de trompeta son los que van a anunciar todas estas cosas. Aparece también ahí en 1 de Tesalonicenses 4:16, dice, con toque de trompeta, ¿ah? Con trompeta de Dios, dice, los muertos resucitarán. 1 Corintios 15:52 dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, ¿tendremos nuestros oídos capacitados para escuchar el toque de trompeta? ¿Estará usted, aunque esté dormido ahí en su cama, en su lecho, descansando del cansancio del trabajo de todo un día? El oído espiritual tiene que escuchar el toque de trompeta. Pero si usted está desconectado de lo que Dios está hablando cada día a su corazón, cada día a su vida, y exigiéndole prácticamente por misericordia, es un verdadero clamor de Dios hacia la iglesia. Iglesia, vuélvete a Dios. Iglesia, vuélvete al Señor. Vuélvete a tu primer amor. No importa que tengas poca fuerza, pero guarda la fe. Como dice el libro de Apocalipsis ahí en Filadelfia. Él no quiere que seas un gigante de fe, pero sí que guardes la fe. Porque dice que si su fe fuera como un granito de mostaza, diréis a este monte, échate al mar y lo hará. ¿Qué tenía Jonás? ¿Por qué el Señor insiste en Jonás? Yo quise cambiar 3 veces el mensaje y las 3 veces me confirmó el mismo mensaje. Es increíble, mis hermanos. Como les decía anteriormente, ¿conocemos toda la historia de Jonás? La conocemos. Jonás era un profeta del pueblo de Israel que escapó ahí del pueblo de Israel, se embarcó para irse lejos a otro lugar porque no quiso obedecer la voz de Dios cuando le dijo que fuera a predicar a Nínive, que era la capital del imperio asirio, mis hermanos, la ciudad sangrienta, el pueblo sangriento se le llamaba en esos años. Porque ellos desollaban vivos a sus enemigos, a los que ellos asaltaban una ciudad y eran capaces de resistir al ejército de Asiria, los desollaban vivos. Le llamaban la ciudad sangrienta. Y por eso Jonás no quería saber nada de los asirios y aún pidió que lo echaran al mar cuando vino la tormenta. Pero una cosa que me llama mucho la atención es que cuando todos los que iban en esa barca oraban a sus dioses, dice la palabra de Dios. Y el único que iba durmiendo, adivinen quién era. Jonás. Él iba durmiendo. Hasta que se vino uno del barco y le dijo, despierta tú y clama a tu Dios. Él sabía por qué era el temporal. Arrójenme al mar, dijo. Lo arrojaron al mar. Él pensaba morirse. Imagínense. El pensamiento, la soberbia de Jonás, prefería morir en el temporal antes que ir a predicar a la ciudad sangrienta. Pero ahí en el vientre del pez se arrepintió. Arrepentimiento. Fue vomitado en la playa y partió caminando hacia Nínive. Obediencia, sometimiento, humillación. Vaya notando. Arrepentimiento, obediencia, humillación. Y empieza a predicar de un día de camino ahí dentro de la ciudad y a proclamar. No fue un mensaje así que podría haber dicho la misericordia de Dios y podría haber dicho muchas cosas más. Sino que el pregón de Jonás fue bien claro y preciso. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Así dice Jehová. Y ustedes saben lo que ocurrió. Los pobladores de esa ciudad se arrepintieron, se humillaron, ayunaron,
clamaron al Dios de Jonás, que ellos no conocían. Y Dios se arrepintió de lo que había declarado. ¿Por qué? Porque vio hombres que se humillaron, personas, hasta los animales. El rey se humilló. La unanimidad es el caldo de cultivo perfecto para la gracia y misericordia de Dios. Y este pueblo nos enseña algo tremendo. Unánimes, humillados, clamando, ayunando. ¿Qué es eso? Preguntar, ¿qué es lo que es el ayuno? Señor, ayúdenos. Arrepentidos, unánimes. Me suena esa palabra, unánime. Dice que estaban todos unánimes juntos cuando descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿No te dice algo? ¿No te dice algo, hermano, eso? ¿Por qué el Señor manda hablar de Jonás? Un hijo desobediente, pero que reconoce su error, se arrepiente. Y ahí de las garras de la muerte lo saca el Señor para darle vida. Iglesia, despierta. Clama a tu Dios. ¿O está conforme usted? Porque por aquí no llega la enfermedad. Cuidado. Cuidado, mis hermanos. Estamos viviendo tiempos verdaderamente difíciles en esta tierra que están escritos en la palabra de Dios. Los postreros días serán días peligrosos, tiempos peligrosos. Pero ¿qué está señalando? Está señalando precisamente que el Señor tiene que llegar a poner orden en su iglesia. Y lo insisto y lo predico porque el Señor me lo entrega. Necesitamos reavivarnos. La iglesia necesita un gran avivamiento del Espíritu Santo. La iglesia necesita humillarse. La iglesia necesita buscar a Dios. La iglesia necesita ayunar. La iglesia necesita orar, clamar a Dios. ¿Dejará de contestarte el Señor? Yo sé que no. Vamos a las frases célebres que parecen frases cliché en nuestra predicación. Clama a mí, yo te responderé. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Apartados de mí nada podéis hacer. Señor, ayúdanos. Que el Señor nos ayude. La señal de Jonás le dijo y le llamó generación adúltera. Generación mala y adúltera, le dijo. ¿Qué es lo que era eso? O sea, generación mala es la que no está ni ahí. No está ni ahí con las cosas de Dios, con lo que sucede a tu vecino, lo que sucede aquí, lo que sucede allá. Total, yo tengo un helicóptero y me voy donde yo quiero. O tengo un compadre ahí que me da un salvoconducto y yo me voy de vacaciones en estos días. O simplemente yo hago lo que quiero. Estoy en la mía nomás. Estoy en la mía nomás. Pero ¿estás en las cosas que Dios quiere? ¿Estás en las cosas que Dios quiere? Generación mala. Que no miran por su prójimo. ¿Y conocerán que existe una regla de oro? ¿Qué dice la regla de oro? No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. ¿Qué? ¿Cuesta tanto eso? ¿Cuesta tanto humillarse, descender del pedestal donde nos hemos edificado, nos hemos levantado y humillarnos delante de Dios? Estos viles gusanos de la tierra que somos nosotros, el Señor tendrá misericordia de ellos, por supuesto. Y siempre me pregunto cuando digo esto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que tengas de él misericordia? Que aún envíes a tu hijo a morir por nosotros. La arrogancia, el orgullo. Que Dios nos asista con su misericordia. Que Dios nos ayude. Adúltera, mala y adúltera. O sea,
generación infiel. ¿Qué significa esto? Que busca donde no debe. Es como el que es casado, tiene a su lado su marido, su esposa, pero busca donde no debe. ¿Qué significa eso espiritualmente? Que le entregamos la gloria o al dinero, o al auto último modelo, o al refrigerador, o al televisor, y nos olvidamos de Dios. Y otros que van mucho más lejos, que buscan en medio de adivinos, o simplemente el satanismo, así derechamente lo digo, y eso es adulterio espiritual. Adorar a otro Dios que no es Dios. No buscar donde tienen que buscar. Y donde el mensaje de la palabra de Dios nos habla ampliamente que Él está con sus brazos abiertos esperando a alguien que diga y clame a Él y le diga: Señor, ayúdame. Reconozco mis errores, perdona mis pecados, me arrepiento en polvo y ceniza. Y ten misericordia, Señor, y haz pasar este juicio que tú traes sobre esta ciudad de Nínive. ¿Qué representa Nínive? Una ciudad sanguinaria, una ciudad mala y adúltera, porque ellos adoraban dioses extraños, pero tuvieron temor a la palabra de Dios. Para mí, Jonás es el primer evangelista de la Biblia, que va a predicar a un lugar totalmente inhóspito para él, porque eran acérrimos enemigos de Israel. Y por supuesto, mis hermanos, entiendo la posición de Jonás, pero no sé si habría tenido el valor de Jonás para eso, para hacer lo que él hizo. Pero también entiendo que cuando un hombre entiende y se arrepiente delante de Dios, Dios lo usa de una manera sobrenatural. Dios quiere usarte, iglesia, en este tiempo difícil de pandemia y de todos los problemas sociales que tenemos, sobrenaturalmente. Quiere ungir, ponerle unción a tus acciones, a tus palabras, a tus hechos, para que todos vean que yo estoy contigo. Así dice el Señor, para que todos se den cuenta que yo estoy contigo, que estoy vigente, que soy Dios y que estoy con mis brazos abiertos para abrazar a todo aquel que clame y crea. Y para eso te tengo a ti, iglesia. ¿Estás discerniendo los tiempos que estamos viviendo? ¿O estamos como los fariseos, que queremos una señal? Que queremos que el Señor aparezca. ¿Sabes cuándo va a aparecer el Señor en los cielos? Al toque de trompeta. Pero ¿estarán tus oídos atentos al toque de trompeta? Yo he escuchado, el otro día me decían que habían escuchado toque de trompeta en Chile y en Argentina. No sé, yo no lo he escuchado, pero sí he escuchado 3 veces el toque de trompeta. Y desgraciadamente, ninguna de las 3 veces me iba. Ni la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. En la última, terrible, me mostró el Señor todo lo que sucedía en el arrebatamiento y yo clamaba ahí delante de un ángel que me llevara. Pero no podía, era un espectador, estaba en una visión espiritual. Pero cuando sucede el momento, yo me voy con Él. Porque lo que quede aquí en la tierra va a ser horrible. Si es horrible ahora, si la estadística sigue subiendo así sin detenerla a nadie, ¿qué nos esperará durante la gran tribulación? ¿Están tus oídos atentos a la palabra de Dios? ¿Están tus oídos descauterizados de la mugre de este mundo, de la música mundana y de todas las cosas que se escuchan y se hacen en esta tierra? ¿Estarías dispuesto tú a dejar todo eso, a humillar tu vida, tu alma delante del Señor para que vengan tiempos de refrigerio sobre ti? ¿Estás dispuesto
a limpiar tus oídos para escuchar el toque de trompeta y elevarte en la presencia del Señor. Porque a la final trompeta, porque pueden escucharse muchas trompetas, mis hermanos, pero hay una final. ¿Cuándo? ¿Será este el tiempo? Solo Dios lo sabe. La palabra de Dios dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Señor vendrá. Pero una cosa está segura, vendrá. A lo mejor a la primera vigilia, a la segunda, en la noche. No lo sabemos. Pero el que ha de venir, vendrá. Escrito está. Por eso, mis hermanos, yo los animo en este día a poder tener conciencia de los tiempos que estamos viviendo, a abrir nuestros ojos espirituales, a abrir nuestros oídos espirituales para escuchar la palabra de Dios y discernirla espiritualmente, clamar al Espíritu Santo, busca al Espíritu Santo porque Él no se va a negar. El Espíritu Santo no se va a negar y va a traer a tu vida no solamente la claridad espiritual para tu caminar. Iglesia, despierta, levántate de los muertos y clama a tu Dios. Así le dijeron a Jonás cuando dormía en la barca. Y así le dice el Señor a su iglesia hoy en día. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan poca fuerza para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué nos falta? Nos falta temor. Nos manda una pandemia. ¿Quién no tiene miedo de enfermarse? Yo que soy el más viejo aquí en este lugar. Si me enfermo, a lo mejor el Señor me lleva, pero yo me voy feliz porque me voy con Él. Pero ¿qué pasa con aquellos que no le conocen? ¿Cuántas almas se tienen que perder para entender la necesidad que tenemos de Dios? Y de abrir nuestros oídos espirituales, abrir nuestros ojos espirituales y discernir el momento que vivimos. Podemos discernir qué tiempo es el que estamos viviendo en la tierra. A lo mejor queda poco tiempo. Como le decía, mi suegra le dio 1 año más. ¿Cuánto nos dará a nosotros? Mi nuera dice que el Señor le dijo lo mismo. No es el tiempo. Y yo dije, esa palabra la conozco. ¿Cuándo vendrá el Señor? Yo creo que pronto. Porque aunque tardare, espéralo. Porque el que ha de venir, vendrá. Dile al Señor que limpie tus ojos, tus oídos, que limpie tu vida, que tus oídos espirituales se abran y que tus ojos espirituales se abran para poder discernir el tiempo que vivimos como iglesia en esta tierra. Iglesia, clama a Dios. Iglesia, clama a Dios. Iglesia, clama a Dios. Señor, te adoramos. La señal de Jonás. Yo le hice el quite, Señor, reconozco. Pero tú me conoces. Siempre me estoy dando la vuelta, pero tú insistes ahí. Ve. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de Jonás? Un pueblo se humilló, ayunó, pidió perdón, clamó, se arrepintió y el resultado, Dios se vuelve atrás de la palabra que Él había hablado, porque el único que podía detenerla era Él. Pero como hubo personas que clamaron a Él y se humillaron, iglesia, es tiempo de buscar a Dios. Yo te pido, iglesia, Elim, que vayas y medites estas palabras. ¿Qué hará Dios si yo clamo a Él? Te va a responder. Por eso, a todos
los sedientos, venir a las aguas y bebed agua de la vida gratuitamente, porque del Señor vendrán tiempos de refrigerio maravillosos. El gran avivamiento del Espíritu Santo está pendiente sobre nuestras cabezas y no lo vamos a despreciar. Avívanos, Señor. Por eso, clamo por este link que tú nos has puesto, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús. Míranos con tus ojos de amor y misericordia una vez más y abre nuestros ojos espirituales para discernir el tiempo que vivimos como iglesia en esta tierra y cuánto tiempo más podríamos estar. Yo sé que solamente tú sabes el día y la hora en que tú vendrás, pero prepáranos, Señor, así como las vírgenes prudentes, para llenar nuestras lámparas con aceite y esperar la venida del toque de trompeta y elevarnos a tu presencia. Te adoro, Señor, y te doy gracias por este momento y por este mensaje que tú le entregas a tu iglesia, un mensaje restaurador, un mensaje avivador, un mensaje de vida. Recíbelo, iglesia, en este día. Yo clamo por tu casa, por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus hijas, por tus nietos y bisnietos hasta la tercera y cuarta generación. Promesa dada por Dios cuando dijo, cree en el Señor Jesús y serás salva tú y tu casa. Bendito seas por los siglos de los siglos. Derrama bendición hasta que sobre y abunde. Sana a los enfermos, detén las pandemias, cierra las puertas de nuestros hogares a toda la epidemia que anda en nuestras vidas. Defiende a tus ancianos, Señor. Defiende a tus niños. Defiende a tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Y recibe mi bendición, iglesia, la bendición que manda el Señor. La del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.